Hoy día tenemos una actividad académica en la unidad de gastroenterología de la Universidad Nacional de Colombia y el tema que se va a presentar es síndrome de Ogilvy. Lo presentará el doctor Marlon Ignacio Rodríguez, que es un residente de geriatría. Para nosotros, en la Universidad Nacional está claro hace muchos años que la geriatría es otra especialización, porque el adulto mayor, 65 años o más, es un individuo con unas características fisiológicas, inmunológicas, metabólicas, estructurales diferentes. Un adulto mayor no es un adulto que ha cumplido años, no, es otra biología. Por eso existe una especialización en geriatría. Todos nuestros pacientes de 65 años o más son manejados conjuntamente con nosotros, con el geriatra, porque este individuo está capacitado para atender pacientes adultos mayores. El internista no sabe nada de adultos mayores. Y Marlon está muy interesado en el síndrome de Gilby, una pseudo obstrucción colónica aguda que se ve en este grupo etario. Marlon, muchas gracias por aceptar esta invitación y puedes comenzar tu conferencia. Bueno, doctor, muchísimas gracias por la introducción. De antemano ofrezco disculpas pues, por no poder encender la cámara, algunas limitaciones técnicas, pero bueno, vamos a iniciar hablando del síndrome de Ogilvy, que fue descrito por primera vez en el año 1948 por el cirujano William Heinrich Ogilvy, a partir de dos casos de pacientes oncológicos en donde él identificó la infiltración neoplásica hacia los plejos nerviosos entéricos y se manifestaba clínicamente como la dilatación colónica, pero sin una obstrucción mecánica evidente. También se conoce esta entidad como pseudoobstrucción colónica aguda. Puede haber una dilatación total o parcial del colon. La obstrucción intrínseca o extrínseca de cualquier etiología deben ser descartadas para pensar en esta entidad y es frecuente en pacientes críticamente enfermos. Hay aproximaciones de la presentación de esta entidad, según datos reportados en Estados Unidos, entre 100 casos por cada 100.000 pues, pacientes. El 95% de los casos se va a presentar en pacientes hospitalizados. Puede ser habitual en el posoperatorio de cesáreas, dada la necesidad de infiltración raquídea en pacientes con quemaduras graves o cirugías mayores cardiotorácicas o abdominales. Existe una mayor incidencia entre los pacientes de 60 a 70 años de edad y la relación se preserva entre 1.5 a 1 entre hombres y mujeres, ligeramente superior para los hombres. Para comprender la fisiopatología tendremos que mencionar datos importantes sobre la inervación autonómica del colon, que es apenas la mitad de la inervación, ya que esta está generalmente dada por los plejos mientérico y submucoso. En relación a la inervación autonómica, la porción simpática estará dada por los nervios esplácnicos, torácicos y lumbares, provenientes de la médula espinal, y la inervación parasimpática vendrá de dos fuentes. El nervio vago se va a encargar de inervar la porción ascendente hasta la porción transversa del colon y la porción restante será inervada por los núcleos de S2 a S4 de la columna vertebral para pues suplir toda la inervación parasimpática del colon. Pero hay que decir que el mecanismo de producción del síndrome de Gilbert no está plenamente conocido todavía. Se propuso desde que se describió por primera vez que pudiera haber unas anomalías autonómicas agudas, entendidas como una hiperactividad simpática y una supresión parasimpática que iba a facilitar el bloqueo de la motilidad intestinal y a su vez pues la dilatación masiva que destaca a esta entidad. Y las manifestaciones clínicas se centran en náuseas, vómito, dolor abdominal generalizado en el 80% de los casos. Puede encontrarse pues timpanismo a la percusión abdominal. La fiebre y la irritación peritoneal pueden aparecer.
Un dato diferencial respecto a otros casos de obstrucción intestinal más conocidas es que del 40 al 50% de los pacientes con síndrome de Ogilvy pueden presentar todavía flatos, pero en el papel es muy difícil diferenciar de una obstrucción intestinal mecánica. Por eso, pues es un diagnóstico diferencial importantísimo. En el diagnóstico serán muy útiles las imágenes. A la izquierda podemos visualizar una radiografía de abdomen donde observamos la dilatación masiva de todos los segmentos del colon, especialmente de la porción derecha. A la izquierda, un corte coronal de un TAC de abdomen, donde se observa pues la dilatación completa de todos los segmentos del colon, destacando la presencia pues de una dilatación masiva del ciego, que es uno de los datos radiológicos más relevantes en el síndrome de Ogilvy. El manejo va a darse pues una vez establecida la presencia de una distensión colónica aguda, donde debemos descartar isquemia, perforación o un vólvulo, que pues por supuesto meritarán un manejo quirúrgico emergente. Una vez descartado eso, tenemos que pensar en una obstrucción mecánica, que es la causa más frecuente, y darle el manejo médico o quirúrgico más apropiado posible. Si hay necesidad de cirugía, de una descompresión endoscópica de un vólvulo o la necesidad de colocar stents paliativos. Y si se descarta la obstrucción mecánica, ahí sí vamos a pensar en una pseudoobstrucción corónica aguda, que pues generalmente se beneficia de un manejo conservador entre 48 a 72 horas. Nada vía oral, la colocación de una sonda nasogástrica, evitar medicamentos pues que alteren la movilidad, la motilidad del colon, la corrección adecuada de fluidos y electrolitos, tratar de movilizar o revertir las causas pues más fáciles de identificar. Si hay éxito con el manejo conservador, que muchas veces de hecho puede autorresolverse solo con manejos básicos, se puede considerar una dosis diaria en baja cantidad de polietilenglicol. Si la respuesta es parcial o no hay respuesta, aquí puede ser indicado el uso de la neostigmina si no hay contraindicaciones, de la que ya hablaremos más adelante. Y pues si hay éxito con el manejo de la neostigmina, pues podremos pues seguir prescribiendo polietilenglicol. Si la neostigmina no funciona, pues pasaremos al siguiente paso, que puede ser la descompresión colonoscópica, ayudado pues con un estudio endoscópico de vías bajas, que pues en caso de tener éxito, pues necesitará solo el manejo médico, farmacológico con polietilenglicol, pero si definitivamente ya no hay respuesta con la descompresión colonoscópica, ya tendremos que considerar la cirugía o una secostomía percutánea, pues guiada por imágenes, que puede ser uno de los procedimientos más recomendados en caso de que el paciente no se beneficie o tenga alto riesgo prequirúrgico. Y justamente hablando de la neostigmina, se considera pues hace parte del grupo de los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Su función es parasimpático-mimética. El mayor uso que se le da a esta medicación es revertir el bloqueo neuromuscular posoperatorio, pero la indicación para usar en el síndrome de Ogilvy es off-label, según pues la FDA. Y para usar neostigmina tenemos que tener en cuenta tres cosas. En primer lugar, que el paciente no responda al manejo conservador pasadas ya 72 horas. En pacientes que consideremos no son candidatos para el manejo conservador o que se presuponga un alto riesgo de perforación colónica. En este estudio, que se realizó en 2018, un estudio de corte retrospectivo, se intenta evaluar la seguridad y efectividad de dos protocolos de manejo de neostigmina en pacientes que padecen síndrome de Ogilvy para pues evaluar la resolución clínica y radiológica de esta entidad, así como la aparición de efectos adversos asociados a la neostigmina. Aquí en la tabla 1 lo importante es destacar, en primer lugar, pues la preponderancia del sexo masculino entre los dos grupos. La segunda, pues la avanzada edad que presentan ambos grupos, superior a los 70 años. La condición clínica, pues dada por el puntaje Apache,
pues se habla de una severidad o una disfunción multiorgánica importante, la necesidad de medicación, ventilación mecánica invasiva, cirugías recientes, el diámetro del ciego, que también es importante, pues por lo menos radiológicamente tenerlo en cuenta, la circunferencia abdominal y la mortalidad también en unidad de cuidados intensivos. Eh, Son dos grupos. El primer grupo se le brinda dosis en bolo de neostigmina de 2 miligramos IV cada 15 minutos y se observa la respuesta. Y la infusión continua se hace con una ampolla de 5 miligramos de neostigmina disuelta en 50 cc de solución salina, pasando a 0.4 miligramos de neostigmina por hora. Y en ambos grupos se evalúa pues la resolución del síndrome de Ogilvy. Y aquí justamente podemos ver cómo se presenta la respuesta clínica a partir de la primera dosis, que es mucho más efectiva en infusión continua que en el bolo, la respuesta sostenida en la segunda dosis y la tasa de respuesta completa o total de la resolución clínica. Incluso pues acá en este caso, en el bolo, llega hasta el 80% de respuesta. Y el tiempo promedio que se tarda en lograr esa respuesta clínica, siendo por supuesto eh, la, eh, el esquema en bolo, pues mucho más de acción mucho más rápida en comparación con la infusión continua. Y pues los efectos adversos más frecuentes se encontrará pues la bradicardia sinusal, pues de hecho se habla que pues los contraindicaciones para su uso tiene que ver con la presencia o no de bloqueos de primer grado o el uso de marcapasos, por lo que en esas condiciones tendríamos que evitarlo. También se describe el dolor abdominal, el vómito, un broncoespasmo, la presencia de salida o esputo. Y en los mensajes para la casa, tenemos que decir que el síndrome de Ogilvy es raro, pero potencialmente fatal. Es un diagnóstico de exclusión. Se trata de la dilatación colónica sin una obstrucción mecánica evidente. Es frecuente en adultos mayores críticamente enfermos. El manejo médico y la neostigmina son fundamentales y el manejo quirúrgico se reservará para casos graves o refractarios. Y muchas gracias por su atención. Marlon, muchas gracias. Excelente presentación. Siempre hemos dicho que menos es más. Estoy muy agradecido y muy feliz de contar entre nuestra audiencia con la doctora Cecilia Iriarte, la jefe de educación médica del Instituto Boliviano Japonés de La Paz, Bolivia. Ceci, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias.